La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo programa de los Protagonistas de la Paz. Este es un programa comprometido con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a la construcción de paz y la justicia transicional. Una apuesta de sensibilización a la opinión pública, a la academia, a los movimientos sociales y al Estado sobre la importancia de incluir en los debates jurídicos, sociales y políticos las diferentes voces y visiones como parte de un ejercicio democrático e incluyente. Como todos los martes, este programa se transmite a las 6 de la tarde con repetición los miércoles a las 12 a.m. y a las 7 a.m. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlo, saluda a Laura. Laura, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muy bien. ¿Y tú? Feliz de estar por primera vez este año en el programa. Bueno, hoy con un tema de toda la relevancia, vamos a hablar de la Comisión de la Verdad, sobre todo haciendo mucho énfasis en la experiencia en Malí. Y para ello tenemos un invitado muy especial. Él es Hernando Cáceres, es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una maestría como jurista de posconflicto y otra en Derechos Humanos de la Universidad d'Aix-Marseille. Hizo una especialización en resolución de conflictos en la Pontificia Universidad Javeriana. Hernando ha trabajado también la gran mayoría de su carrera en temas relacionados con la construcción del tejido social, reconciliación, la preservación y construcción de la verdad en casos no judiciales, en sociedades que han sido afectadas por el conflicto armado. Su experiencia profesional se ha consolidado con el trabajo en terreno en varios países, como Camboya, Burundi, República Democrática del Congo, Malí y en Colombia. Actualmente Hernando nos saluda desde Bangui, capital de República Centroafricana, donde trabaja como diplomático de las Naciones Unidas en la misión de mantenimiento de paz. Hernando nos habla hoy y nos pide también que hagamos este comentario, y es que nos habla como académico. Vale la pena resaltar que él ha sido profesor de varias universidades en Colombia y en Francia, y sus comentarios, dice que aclaremos, serán dados exclusivamente como docente. Hernando, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alejandra, Laura, muchísimas gracias y un saludo para todos sus bien oyentes. Bueno, buenos días, Hernando. Muy felices que estés con nosotros el día de hoy. Y pues Gracias. desde tan lejos, además. No, el honor es para mí poder estar en su emisora. Muchas gracias. Después de esa gran presentación, sabemos que tú estuviste más o menos 6 meses en Mali, en Bamako, como consultor de la Comisión de la Verdad de Mali. Sí, correcto. Y bueno, Mali primero es un país la República de Mali es un país de África Occidental, del cual muy poco sabemos por estos lares. Y sin embargo somos muy similares en ciertos contextos de violencia. Sería ideal si nos puedes un poco explicar o mostrar cómo han sido esos episodios de violencia que se han dado desde los años 60 y que tuvo un gran pico muy significativo en el 2012. Claro que sí. Primero hablemos de qué es Mali y dónde queda Mali. Uh-huh. Mali es un país que queda en África, queda en la región oriental de África, y la mitad del país es un desierto y la otra parte del país es tierra absolutamente árida. Está localizado en un lugar donde las lluvias son apenas escasas y suficientes para la agricultura, sobre todo en la parte sur, y en la parte norte, como les decía, desiertos, y es un lugar de mucho tránsito y tráfico también, ¿no? Uh-huh. Es un estado sin litoral. Es el octavo país más extenso de África y tiene límites con Argelia, con Níger, con Mauritania, que es muy importante, con Senegal, que es a través de un ferrocarril donde traen el puerto,
con las provisiones de los puertos, Costa de Marfil, que sería como su segundo puerto en importancia, Guinea y Burkina Faso. Tiene más o menos 14,5 millones de habitantes, su capital es Bamako, y es un país fantástico. La gente de Mali, como todos o la gran mayoría de los africanos, son alegres, se caracterizan por su música, por su buen vivir, por su buena comida, y Mali es un país de países. ¿Qué significa esto? Son dos países principales. El primer país que hay en Mali, y esto va en directa relación con el conflicto, son los Tuareg. Y la otra parte, algunos les dicen los Bambara, o los vamos a llamar hoy los no Tuareg. Pero ¿quiénes son los Tuareg? Los Tuareg son musulmanes, son blancos, usan turbante, son beduinos, son los nómadas del desierto. Ellos montan en camello y hacen estas grandes caravanas que son tan famosas que inclusive han ido desde Mali hasta Medina, hasta Emiratos Árabes, han pasado por Egipto y son muy famosos en su tradición. Ellos saben navegar el desierto y lo conocen bien. Viven en el desierto, viven del desierto, comen de él, cocinan en él, saben sus rutas, conocen dónde están los pozos de agua y saben cómo encontrarlos. Saben cómo hacer unos hornos fantásticos con arena que se calienta a 50, 60 grados, y con esto hacen un pan de arena que es genial. Duermen en iglús de arenas. Sus vidas están en el desierto, en las caravanas, en el transporte, en el comercio. Y lógicamente algunos, no todos, algunos de estos beduinos, de estos tuareg, se dedican al tráfico de personas, de bienes, de drogas y de armas que atraviesan los países africanos, Mauritania, y que los meten como tráfico, pasan por todas partes del desierto y llegan hasta el Mediterráneo y la parte del lejano y Mediano Oriente. Esos son los tuareg. Y la caricatura es el típico hombre blanco en camello con turbante. Del Sahara. Los tuareg del Sahara, claro. Los tuareg han rechazado durante mucho tiempo la autoridad del gobierno de Bamako. Y esa es la segunda parte del país. La segunda parte del país es el sur. El sur, ellos son negros y está habitado principalmente por bámbaras y otras etnias. También son musulmanes, son sedentarios, son comerciantes y su afinidad geopolítica está mucho más con Senegal y con Costa de Marfil, mientras que los tuareg están hacia los países blancos musulmanes. Ellos decidieron, en las conferencias que hubo hace más o menos 150 años, los tuareg decidieron unirse a Bamako y formar un solo país que se llama Mali. Y es un estado hecho en un salón de clase prácticamente, donde las identidades de los dos pueblos no tienen nada que ver la una con la otra. Los une el Islam, los une el francés, que es la lengua del Estado, y los une el gran amor por su tierra. Aparte de esto, son dos países absolutamente diferentes. Entonces, por ahí tenemos una descripción de lo que son estos dos países que están cosidos por la mitad, geográficamente por la mitad norte-sur, y sin una transición entre los dos. ¿Vale? Perfecto. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, el conflicto en Mali es una gran consecuencia inevitable de lo que fue la caída de Gaddafi. Recordemos que estaba en Libia, y cuando él cae, se desestabiliza toda esa región del Sahel y del Sahara. Gaddafi era una persona que le da un apoyo político, económico, diplomático a toda la región, y sus iniciativas diplomáticas forzaban la cooperación regional. Él era el policía regional, él era el que mantenía toda esta región en calma, y sin él ningún país era lo suficientemente fuerte como para hacer respetar o que se implantara el orden. La infraestructura de toda la región él fue quien la saca adelante, hizo escuelas, hospitales, canales de riego, contribuyó con aeropuertos, y en Bamako hay toda una sección que en Colombia sería, o en Bogotá sería el equivalente del CAN, en Bogotá. La mandó construir él y se la regala al gobierno con una arquitectura muy de Libia. Cuando Gaddafi cae en el 2011, se desestabiliza Mali. ¿Por qué? Porque Gaddafi tenía dentro de sus tropas reclutado a muchísimos jóvenes, fuertes, grandes, en su ejército. Los tenía súper bien armados y los tenía ocupados siendo la policía, siendo la gendarmería, como se llama en otros países,
de toda esta región del Sahel. Él muere, él cae, sus ejércitos se dispersan y estos tuareg que él tenía empleados regresan a Mali con armas, con conocimiento, con entrenamiento y vuelven a activarse en ellos su sentimiento de crear una república independiente para ellos, ¿no? Y es así como se activa el conflicto en Mali. Esa es una de las principales causas. La principal yo creo que sería que son dos países en uno. La segunda sería la caída de Gaddafi. Ahora bien, los rebeldes en Mali son una coalición suelta y cambiante, tres grupos rebeldes. El primero de ellos es el MNLA, ¿cierto? Y el MNLA, ellos lo que quieren crear es el Azawad de la República Independiente de los Tuareg, ¿cierto? El MNLA es el portador de la antorcha del nacionalismo tuareg y aunque ellos le tienen una gran lealtad a los ideales islámicos, ellos ponen por encima el nacionalismo antes que la religión, ¿cierto? El segundo grupo es Ansar-Dine, que contrariamente a los tuareg, ellos sí ponen primero la ley sharia sobre el nacionalismo y lo que quieren es imponer la ley sharia no solamente en la parte norte del país, sino también en la parte sur, donde el islam que ellos practican es muy diferente al islam del norte. ¿En qué se diferencia? En que en el islam del norte es un islam mucho más conservador, mucho más estricto. El islam del sur pasa por aceptar toda la parte de esta África negra, donde están lo que nosotros llamaríamos los brujos y las brujas, que ellos le dicen los marabú, que son entre brujos, chamanes y jueces, como un estilo de una autoridad combinada. Entonces es un islam mucho más suave, es un islam mucho más flexible. Gracias por la palabra, flexible. Hernán, el tercero, que es el... Sigue, tranquilo, sigue ya. Para terminar con los grupos que nos estabas contando, rebeldes. Listo, el tercero sí, sería el Mujwa, que es un grupo bastante sombrío dirigido por un contrabandista que se llama el Sultán Ould Badi y es una rama de Al-Qaeda en el Magreb Islámico y se llama así, AQMI, Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Y piensen en este grupo como una operación de una franquicia. Al-Qaeda acepta que este grupo utilice su nombre para aumentar su perfil global y mientras que este grupo, el AQIM, se beneficia de tener un nombre más, o sea, el nombre más terrorífico de uno de los más importantes grupos terroristas. O sea, ellos le juraron lealtad a Al-Qaeda, ¿cierto? Digamos que no es lealtad a ellos, sino que es como una franquicia, es como lo hacen las grandes compañías de cadenas rápidas que permiten usar sus nombres y parecería que fueran muy fuertes, pero realmente son como compañías nacionales, algo así es, se benefician de tener un mal nombre y la Al-Qaeda se beneficia de decir que también están presentes en Mali. Okay. Sin ninguna relación entonces, de mando uno tiene que medie entre no estos directa, grupos. No directa, exactamente. Y después se une por el lado oriental, se une Boko Haram. Perfecto. Entonces, Hernando, se tiene con esta descripción que nos haces tan detallada y tan interesante de los diferentes grupos que están en disputa, un poco por el territorio, unos por fundar una república independiente, y con todas estas características que los diferencian, sabemos que en el 2012 se da un pico de violencia muy fuerte. Incluso nos contabas que luego de la caída de al-Assad, y en ese sentido, ¿cómo empieza luego de esas crisis el proceso de paz? ¿Cómo llegan entonces a establecer esas condiciones bajo las cuales se empieza a construir este proceso de paz, sabiendo estas diferencias tan profundas? Los franceses entran en el conflicto para impedir que Al-Qaeda y que esta parte fuerte del Islam baje y se tome el país. Entonces lo primero que hubo para empezar la pacificación fue un interés geopolítico internacional, Francia a la cabeza, y a ningún país le conviene que Al-Qaeda tenga un territorio o tenga un país, que es lo que ellos quieren hacer. Y para esto empiezan a forzar una paz, e instalaron su operación Serval. Una vez se dan los primeros acercamientos, bueno, acordémonos que en Mali es la quinta
revuelta que hay, y es la tercera que termina con un acuerdo de paz. Entonces ya también había un precedente de negociaciones, firma de acuerdos, implementación de acuerdos, acuerdos fallidos y volver a la guerra, que es algo típico de cualquier país, inclusive en Colombia lo hemos vivido. Experimentado, así es. Cierto. Y no es sino hasta el 2014 que los Tuareg intentan tomarse nuevamente el país, se toman una ciudad que se llama Kidal, que fue uno de los casos que nosotros analizamos con la Comisión de Verdad allá, y con este caso realmente se llega nuevamente a un acuerdo de paz mucho más fuerte que fue el que se dio en el 2015. El antecesor de este fue el acuerdo firmado en Ouagadougou, pero como digo, el 14 de mayo de ese mismo año fue la toma de Kidal. Se negoció un acuerdo de cese al fuego, y con ese acuerdo de cese al fuego después se hace el acuerdo de paz, que se firma como en 2 etapas hasta que los grupos más importantes lo firman, y se llega al acuerdo como que es el que nosotros conocemos como el acuerdo de paz para la reconciliación en Mali, que salió y fue firmado en Argelia. Y ese acuerdo de paz, Hernando, pues sabemos que la gran mayoría de los acuerdos de paz siempre van a entrar a establecer unos sistemas de justicia transicional para hacer ese tránsito de guerra a paz en una teoría bastante teórica muchas veces, valga la redundancia. Y en ese sistema de justicia transicional, que por ejemplo en Colombia conocemos bien, a partir de las instituciones que se crean, ¿qué hace este acuerdo en Mali? ¿Cuál es el sistema de justicia transicional que el acuerdo crea para poder implementar o poder llegar a esa paz que estaban buscando? Para responder tu pregunta, voy un pasito atrás. Y es que este acuerdo de paz tiene una función muy importante en el conflicto de Mali, y es ser el bombero del conflicto, apagar los incendios. Y por eso hay temas que salen con tanta prioridad y otros que fueron pospuestos, porque el país no necesitaba o no podía, o sencillamente no quisieron, una combinación de esos tres, darse esa pelea en algunos temas. Hay otros que por lo contrario eran como las reivindicaciones principales del país, de los Tuareg, de la parte sur del país, y son los que salen mucho más detallados. La justicia es uno de esos temas que ha sido medio activados, pero al mismo tiempo también medio pospuestos, y no sale tan detallado como nosotros lo tenemos en Colombia, que Colombia pues es el otro extremo. Claro. Colombia es el extremo del detalle máximo, en un articulado calificado por muchísimos expertos como excesivo y sin necesario. Y eso que intentamos ser generales, ¿no? Y eso que no, había comentarios de sí, que por qué tan general. Sí, un acuerdo de 300 páginas frente a acuerdos típicos que hay aquí en África, que son de 20, 25 páginas, con no más de 80, 40, 30 artículos. Sí. Entonces, este acuerdo no entra a detallar tanto la justicia, y sencillamente el título en el cual sale este tema es el título 5, y se llama Reconciliación, Justicia y Cuestiones Humanitarias, que como se dan cuenta son 3 pilares demasiado grandes, y ellos en un afán de tener un acuerdo mínimo, los meten juntos, los fusionan, y salen como pedacitos, chispitas de lo que es este tema. ¿Qué se crea? Se crea entonces en el artículo 46, en el artículo 46 se pone y se menciona la creación de un mecanismo de justicia transicional, especialmente por la puesta en marcha de una comisión de la verdad, justicia y reconciliación, que fue en la que yo trabajé, la CBJR, Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación. En esa, la segunda entidad, permíteme una cosa, en esa Comisión de la Verdad, que tiene un componente de justicia dentro de sí mismo, que bueno, más tarde nos puedes aclarar por qué la Comisión de la Verdad se llama o tiene dentro de su nominación justicia en la mitad. La razón yo la pregunté, y yo pensé que estábamos ante una comisión con caracteres judiciales, válida, sería algo atípico, pero se los fue para adentro. Y no, creo que fue más por cumplir con condiciones impuestas desde afuera que con una misma voluntad de hacer justicia. Creo que fue más es una palabra de adorno hasta ahora, no
que no ha sido explotada en esta comisión, en mi mejor conocimiento. Listo. Entonces, el primer mecanismo, la Comisión de la Verdad. El segundo mecanismo, una comisión de lucha contra la corrupción y la delincuencia financiera. Ya les explico. Y el tercero, la creación de una comisión de investigación internacional encargada de dar luz a todos los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de genocidio, los crímenes sexuales y otras violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos. Así se llama, así de grande. Ok. Entonces, de todas estas operacionales, en mi mejor conocimiento, solamente están la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación y la Comisión de Investigación Internacional encargada de dar luz a todos los asuntos de los grandes crímenes, llamémoslo así. Esta última fue creada el 24 de enero del 2018 por el Secretario General de Naciones Unidas y la crearon con 3 investigadores o 3 comisionados que vienen de Suiza, Mauritania y Camerún. Y ellos tienen que producir un reporte y ese reporte será las bases para que la comunidad internacional decida si se abre un tribunal, se apoya un tribunal o se hace qué tipo de justicia transicional. Entonces acá decían primero es hacer investigaciones para conocer el tamaño, el tipo, la naturaleza y la profundidad de las violaciones y ver qué amerita eso. No tenemos entonces en Mali por el momento un gran tribunal o un gran mecanismo judicial. Aunque la comisión de la investigación, si bien no es una entidad judicial, sí puede operar como una unidad investigativa de la Fiscalía, por ejemplo. Entonces sería un primer intento en la búsqueda de esa verdad judicial, podríamos decirlo así. ¿O cómo funciona realmente? No, es que esta comisión de investigación son 3 personas. No lo vemos como una comisión, como una gran comisión, con un edificio, con unos funcionarios, sino son 3 personas que van al terreno, recogen datos y escriben un reporte. Ok, es algo mucho más limitado. Exacto. Sí. Bueno, Hernando. Claro. Con 3 comisionados que llegan con su computador, viajan por todo el país y ya. A mí me queda una inquietud respecto de esta comisión de lucha contra la corrupción que mencionas. Digamos, generalmente, sí. O bueno, lo que hemos visto también es que pues, los acuerdos de paz tratan de resolver, pues claro, como causas estructurales y en ese sentido, ¿cómo llega a establecerse en este acuerdo la necesidad de crear una comisión de lucha contra la corrupción y en qué consiste? ¿Cuál es su mecanismo? ¿Qué es lo que pretende bajo este acuerdo? ¿Cómo funciona exactamente? El conflicto de Colombia y el conflicto de Mali están absolutamente encadenados. Son dos conflictos que están absolutamente relacionados el uno con el otro y es porque las drogas de nuestro país llegan y atraviesan Mali entero, el desierto de Mali, en camellos y son distribuidos por toda la parte norte del continente, llegando a Europa, llegando inclusive a Turquía, llegando a otros lugares. Eso significa que los dineros del narcotráfico también están presentes en Mali y los impactos del narcotráfico en el conflicto, en la política, son igual de poderosos. Lo que pasa es que acá tengo la sensación que ellos sí quisieron afrontarlo, por lo menos en el papel de frente, y no como en Colombia, que mi impresión, y acá me puedo equivocar, es que estamos descubriendo que el silencio de los fusiles nos deja la corrupción, y por eso todos los grandes escándalos que se están oyendo en nuestro país, pero que son igual o más viejos que el mismo conflicto armado. Entonces, eso es lo que hay detrás, es que hay demasiada corrupción y demasiada delincuencia financiera, con lavados de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Pero de esta comisión no sé absolutamente nada y una de las razones por las que no sé absolutamente nada es porque no se hizo o no se ha implementado y si se hizo, nunca tuve conocimiento de ello. Claro, y que siempre todo el tema de corrupción, que es una de las razones por las cuales los Tuareg del norte tampoco quieren y le tienen confianza a la República de Mali en estricto sentido. Hernando, mil gracias por esta discusión. Vamos a ir a un corto y continuamos conversando. Bueno, continuamos con esta gran
discusión y conversación sobre la Comisión de la Verdad de Mali, que realmente nos muestra un poquito que en Colombia no somos tan atípicos, ¿cierto? Sino que tenemos más bien muchas semejanzas, sobre todo en las dinámicas de violencia y cómo las dinámicas de cada país pueden influenciar en otros contextos internacionales. Así es. Hernando, estábamos hablando de esa comisión y hay una cosa muy importante para todos los oyentes, y es que la semana pasada, incluso, la Comisión de la Verdad de Mali estuvo visitándonos. Estuvo visitándonos su presidente, Ousmane Sidibé, y estuvo visitándonos uno de los comisionados que se llama Mohamed El Mokhtar. Hay una particularidad, y es que El Mokhtar perteneció a uno de los grupos armados, de los 3 grupos armados que Hernando nos comentaba, él perteneció al MNLA. Eso también implica como bastantes particularidades de la comisión como tal y la legitimidad que le da al mismo. En esa creación, Hernando, ¿qué nos puedes decir y en qué consiste como tal el mandato de la Comisión de la Verdad de Mali para nosotros poder hacer una diferenciación entre la Comisión de la Verdad de Colombia y la de Mali? Entonces, este mandato, la comisión es creada por ellos le dicen ordenanza, sería prácticamente un decreto en el 2014, el 15 de enero del 2014, y empieza prácticamente sus actividades unos meses, casi un año después, y su periodo de vida era de 3 años. Tiene 25 comisionados, ellos le dicen comisarios, de los cuales 9 son mujeres, y cada una de ellas son representantes de cada una de las esquinas del país, y eso es un tema que a mí me hizo enamorarme muchísimo de esta comisión y de su gente. Hay desmovilizados, hay representantes de víctimas, hay representantes del Islam, hay representantes de los católicos, hay representantes de los cristianos, hay jóvenes, hay viejos, hay sabios tradicionales, hay un político, y creo que cada persona, me atrevería a afirmar que cada persona en Mali tendría al menos un comisionado en el cual se podría ver reflejada o reflejado. Entonces, su institucionalidad, la forma como está constituida por los seres humanos que están constituida esta comisión, creo que tiene una legitimidad muy grande. No sentí que hubiera habido algún pueblo o alguna etnia o alguna raza o algún credo que estuviera por fuera. Eso le da como su gran plus, ¿no? Claro, es el reflejo de inclusión máxima. Y lo que dices de llenar de legitimidad. Y así es. Y sí. Algo muy bonito es que se preguntan, ¿y ustedes los cristianos cómo ven esto? ¿Y ustedes los católicos cómo ven esto? ¿Y qué les parece si muchas veces ellos comenzaban sus sesiones orando, porque es la tradición en Mali, es un país que es 95-96% musulmán, y como se está rezando el mismo Dios, no había problema. Entonces, unas veces las oraciones las empezaba el católico, otras veces el cristiano y otras veces cualquiera de ellos los musulmanes. Y todos terminan con un gran amén, que en nuestro español es el amén. Entonces era muy bonito porque esa es la cultura de ellos. Están muy apegados a su religión. Algo así sería imposible pensar en Colombia que una institución pública comenzara rezando, pero nosotros comenzamos de pronto con un himno, ellos no. Y eso muestra como sus propias particularidades, ¿no? Hernando, en esta composición tremendamente diversa que nos acabas de describir de la Comisión de la Verdad en Mali, precisamente, y nos imaginamos que por esa misma diversidad no debe ser nada fácil llegar a consensos y llegar a acuerdos en el mismo mandato y en el mismo trabajo que están haciendo. ¿Qué retos ha afrontado esta Comisión de la Verdad sabiendo su composición y qué es lo que ves en este momento que ha sido como lo más difícil a implementar de este tipo de comisión? El primer reto que tiene esta gran comisión es de construir sobre el vacío. Es el problema que tiene todo arquitecto, que es el miedo a la hoja en blanco. ¿Por dónde comienzo? Colombia, contrariamente, nosotros tenemos 20 años de construcción de paz, todos los programas del Magdalena, el Magdalena Medio, toda la historia que nosotros tenemos de construir paz y esfuerzos de paz en mitad del conflicto hacen que nosotros tuviéramos una arquitectura lista para soportar la implementación de los acuerdos de paz casi en todos los niveles. Ellos no.
La sociedad civil de ellos no está constituida como nosotros la conocemos como tal. Son personas que están haciendo unos esfuerzos gigantescos sin soporte y eso les da una desventaja. El segundo tema yo creo que es el apoyo académico. Nosotros contamos con grandes universidades, la Universidad Nacional, que ha generado, no sé, capas y capas y capas de conocimiento. La misma experiencia del país de haber tenido, Colombia, de haber tenido más de 52 tipos de comisiones y, no sé, de organismos que han buscado y que han establecido y que han construido la verdad. Ellos no tienen nada de eso, entonces no tienen los funcionarios, por más diversos que fueran, no teniendo el conocimiento técnico de cómo se construye la verdad no judicial relacionada con un conflicto armado. Hernando, es un conocimiento especializado. Voy a meter una cucharadota porque acabas de decir algo bien importante y me haces pensar en una cosa de las que decía el Mokhtar la semana pasada en su visita. Y decía, primero, la base de la comisión es la construcción de confianza, por eso la inclusión de todo tipo de sectores y por eso mi presencia, decía él. Porque claro, acá la gente abría los ojos tan pronto decía, ¿cómo así? Un comisionado de la verdad que fue miembro de un grupo armado firmante, se le abría los ojos a todo el mundo, pero esa es la base de la legitimidad y la confianza en esta comisión. Y por el otro lado, relacionado con el primer reto que tú mencionabas, Hernando, él decía una cosa y decía, en Colombia, y esa frase, a ver ustedes qué opinan, le decía, en Colombia, ustedes tienen lo que a Mali le hace falta y Mali tiene lo que a Colombia le hace falta. Y una de esas cosas a las cuales se refería era precisamente la fortaleza de la sociedad civil. Decía, la sociedad civil en Colombia, y ellos tuvieron bastantes reuniones con varias organizaciones de la sociedad civil acá, decía, está organizada, está empoderada, lleva años en esa lucha y es precisamente la rebelión a partir de lo jurídico y lo social que ha ido andando en el país. Y sin esa sociedad civil que si bien hoy en día se ve amenazada y completamente estigmatizada nuevamente, continúa. Entonces, esa organización de la sociedad civil nos hace falta. Y por el otro lado, decía otra cosa que a nosotros nos hace falta, y tú me corregirás, Hernando, decía el Mokhtar, es el diálogo constante y el trabajo con las víctimas, que a nosotros nos costaron varias décadas para poder llegar a esa centralidad de las víctimas y ese diálogo con ellas participativo, para una construcción conjunta de los mecanismos de justicia transicional y pues efectivamente su participación ante la comisión, EJEP y unidad de búsqueda. Esas eran las dos cosas que resaltaba y son dos factores que tú ilustras muy bien, Hernando, como primer reto de la Comisión de la Verdad de Mali. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Creo que esto ellos lo pudieron evidenciar en las rondas que tuvieron en Bogotá. Nuestra sociedad civil es poderosa cuando uno tiene líderes y lideresas que son víctimas, que son desplazados y que le dan sopa y seco a un abogado en saber reclamar sus derechos, que han redactado las mejores tutelas, que han conseguido las mejores, no sé, progresos en el derecho colombiano, es gente para admirar y para quitarse el sombrero. Esta masa crítica social, comunitaria, de las víctimas, de la sociedad civil, no existe en Mali. Y además, el tercer punto que yo añadiría, lo que tú dices, que es lo que decía antes, la academia, no tienen en qué basarse. Y de ahí que la Comisión de Mali tenga la necesidad de contar con apoyo técnico exterior. Y acá también uno de los contrastes tal vez que podríamos mirar es no solamente cómo pues la academia ya lleva unos trabajos avanzados de investigación, incluso entidades recientemente creadas, pero con mucha importancia para esclarecer, digamos, todas las causas del conflicto, que es el Centro de Memoria Histórica. Todos estos estudios, con la participación de las comunidades, han sido, en el caso colombiano, unos insumos muy importantes a aportar al esclarecimiento de esa verdad, ¿cierto? Y en ese sentido, y también un poco con la narración que nos hacías sobre la constitución de la Comisión de la Verdad y estos retos versus lo que está pasando en Colombia, quería preguntarte, acá la organización y la sociedad civil es fuerte, pero como sabes, las están asesinando, están atacando a esos líderes que llevan las banderas de poder apropiar ese acuerdo de paz y hacer que en sus territorios
tenga sentido y se implemente. Nos contabas que tal vez en Mali no está tan organizada, no está tan fortalecida la sociedad civil. Sin embargo, quería preguntarte sobre esos focos de violencia posteriores a la firma de un acuerdo de paz o esas dinámicas violentas que llegan después de un acuerdo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese contexto en Malí? ¿Cómo ha sido durante todo este tiempo desde la firma en términos de agudización o no de la violencia allí? Porque ese conflicto en Mali tiene muchas más capas y es mucho más complejo de lo que nosotros podemos creer. Con los grupos con los que se hace un acuerdo de paz son grupos nacionales, ¿cierto? O propios o con franquicias, como lo estamos viendo. Pero resulta que por encima de estos grupos realmente está lo que ustedes van a oír en la política que lo están llamando el eje del mal y esos grandes grupos de terrorismo islámico, fanático, fuertísimo. Y lo que hay aquí es realmente el terrorismo internacional que hace presencia en Mali y quiere sabotear la implementación de esos acuerdos, quiere atacar a los constructores de paz, quiere destruir el país para instalar un Estado islámico. Entonces, no necesariamente los ataques y la violencia que hay en el país entre los niños que están construyendo la paz en español. Imagínense que se lo de acuerdo con el FARC, con el ELN en Colombia, con los paramilitares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que aparte de eso, no es firmar el acuerdo de paz, llegar a Al-Qaeda a seguir bombardeando. Eso es lo que está pasando allá. Entonces, son violencias a diferentes niveles con diferentes actores que bajan, atraviesan Mali, ponen una bomba en Bamako, siguen pasando, llegan a Costa de Marfil, ponen una bomba en Abidjan y se vuelven y entran a unirse con Boko. Entonces, es una complejidad muy grande. Bueno, Hernando, un poco para irnos a nuestro segundo corte y poder recapitular lo que estábamos conversando. Decíamos que dentro de esos retos teníamos como primero el hecho de una sociedad civil poco organizada y poco empoderada, cosa que en Colombia sí tenemos. ¿Qué otros tipos de retos podemos ver para la Comisión de la Verdad de Mali? Sí, mira, otro de ellos es no poder contar con el acceso pleno a los archivos de las fuerzas de seguridad, a los archivos de la policía, del ejército, que pueden tener información necesaria sobre operaciones militares o sobre quién ha estado dónde y cómo. Todos esos archivos judiciales, administrativos, policiales, no necesariamente es fácil conseguirlas en la mitad del conflicto armado, porque el conflicto en Mali no se ha acabado, está lejos de acabarse. Y acceder a esto tiene grandes retos. El siguiente sería enfrentar, digamos, posibles competencias por recursos financieros, por recursos políticos, diplomáticos y técnicos, puesto que la reconstrucción de la verdad y su establecimiento no se encuentra necesariamente entre las principales prioridades de la agenda de paz o de la agenda humanitaria de los donantes. Entonces, ante la reconstrucción de pronto de un sistema judicial, ante el fortalecimiento y profesionalización del ejército o la reconstrucción de la verdad puede esperar. Y es cierto, la verdad puede esperar. O sea, y es algo que duele decirlo y no todo el mundo estaría muy de acuerdo, pero para los donantes esa sí es la realidad y es la reconstrucción de la verdad puede esperar. La reconstrucción del ejército, no. Entonces, en un nivel de post-conflicto o saliendo o pre-post-conflicto, es un momento en el cual los recursos de todo tipo entran en competencia con sí mismos y los mismos estados y el mismo gobierno tienen que saber hasta dónde se pueden canibalizar los mismos recursos. Otro reto yo creo que finalmente sería emplear o implementar un mandato con enfoque territorial cuando el acceso a los lugares del país está limitado o es imposible por la presencia de los mismos grupos armados, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que una de las oficinas regionales, ellos le llaman antenas o satélites, ni siquiera pudo ser abierta, ni las víctimas de allá pudieron ser escuchadas, porque el conflicto estaba en su peor momento. Y cuando se intentaron hacer unas visitas preliminares, sencillamente los niveles de seguridad hicieron que los reyes estuvieran de regreso y gracias a Dios no pasó a mayores. Esos serían como los principales retos que cuenta el hacer una comisión en medio de un conflicto armado.
y no menores, Hernando, lo que tocas y estas características propias del país de Mali hacen que sea tremendamente complejo la implementación de una comisión de la verdad. Sin embargo, lo están haciendo. Allí están, y me imagino que también tu trabajo consiste en eso y estar allí en ese lugar y poder conocer de esta experiencia tan enriquecedora y pues tremendamente también compleja como la nuestra. Nuestro caso colombiano tampoco se aleja de esas realidades, incluso sabiendo que existe un enfoque territorial, que la sociedad civil está empoderada y quiere defender y salir a las calles para defender el acuerdo de paz, apropiarse del mismo, y que están pidiendo verdad y justicia. Incluso en nuestro contexto tampoco ha sido fácil. Y una de esas características ha sido, pues por supuesto, el que suban al poder gobiernos o digamos, agendas políticas que no están sintonizadas con la implementación del acuerdo de paz, ¿cierto? Entonces creo que ahí también hay unos retos compartidos pese a que la implementación o las características de uno y otro acuerdo sean distintas, ¿verdad? En últimas, tampoco se ha podido implementar de la forma en que quedó consignado, precisamente porque no se ha acabado el conflicto en Colombia. Y esto nos hace pensar en que, pues precisamente una de esas formas en que se pueda lograr es precisamente seguir fortaleciendo a la sociedad civil y a todos los sectores que en el caso colombiano, aunque también con una representación muy importante, hablando de la Comisión de la Verdad, de los comisionados que están asignados para ello, finalmente esto no es posible sin una sociedad civil organizada y fortalecida. Creo que esa es una de las grandes conclusiones previas y en contraste con los dos casos que estamos viendo hoy, tanto Malí como Colombia. Y con esto entonces vamos a nuestro segundo corte para continuar con la tercera parte de nuestro programa, hablando hoy de la Comisión de la Verdad de Malí con nuestro invitado Hernando Cáceres. Ya regresamos. Continuamos en esta conversación y concluimos un poco hablando de esos retos de la Comisión de la Verdad, y vale la pena que resaltemos en uno de los grandes retos que compartimos, y es el hecho de tener una comisión y construir memoria, construir verdad, en este caso no judicial, en medio del conflicto. Si bien en Mali, en este caso, vemos los actos de grupos yihadistas, en Colombia no somos ajenos a la existencia, en este caso declaradas oficialmente por el 6CR, de 5 conflictos armados no internacionales dentro de nuestro contexto, sin contar los niveles de violencia ocasionados con otros grupos criminales. Hernando, en ese contexto, ¿cuáles son las arandelas? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuáles son los temores, los retos, los desafíos que se enfrenta o que enfrenta una sociedad cuando el conflicto continúa, cuando esa violencia no parece disminuir, sino que al contrario incrementa? Son dos mensajes contradictorios. El primero es: ¿para qué voy a declarar ahora mismo? ¿Para qué voy a ir a una comisión de la verdad ahora mismo si lo puedo hacer cuando el conflicto termine? La otra pregunta que se hacían en Mali es: pero bueno, menos mal alguien nos está escuchando y es el momento de empezar a construir. Entonces son dos extremos que se unen y se unen desde el miedo y desde la esperanza. Pospongámoslo y esperemos a que haya unas mejores, no sé, circunstancias, unas mejores maneras de hacerlo. Y la otra es: pero dejemos un legado. Esa sería como la primera arandela. La segunda pasa por la misma seguridad, y es: yo soy víctima hoy y puedo ser revictimizado mañana por mi participación en cualquier mecanismo de justicia transicional. Y es: ¿cómo me garantiza usted, señor comisionado o señor que está tomando mi declaración, de que esto no me va a afectar, sabiendo que los tentáculos de algunas organizaciones internacionales, o en el caso de Colombia nacionales, han penetrado los archivos más secretos de nuestras instituciones judiciales, etcétera, etcétera, etcétera? Y esas son las respuestas que se tiene que dar a las personas. El tercero de ellos es: ¿quiénes socialmente están autorizados a participar en las cuestiones del Estado?
Es un discurso muy de ciencia política, es quien tiene derecho a ejercer su ciudadanía. Y por cuestiones culturales, las cuestiones de la participación pública, ya así sea en lo judicial, así sea en la reconstrucción de la verdad, y a eso es a lo que me refiero la participación pública, no necesariamente temas electorales o democráticos o construcción de presupuestos, pasa por la reconstrucción de la verdad, y a eso la sociedad le da una autoridad o una participación mucho más grande a los hombres que a las mujeres. Eso que tú tocas Eso, me hace también introducirte algo que estaba acá pensando en relación a lo que hablábamos de la participación de la sociedad civil, y es, por lo menos en el acuerdo colombiano quedaron unos puntos muy importantes de este enfoque diferencial, pero el enfoque sobre todo en género, es decir, cómo las mujeres también hacen parte de la construcción de paz, sabiendo las diferentes formas de victimización que sufrieron y el rol que ejercieron tanto en esos lugares donde se desarrolló la guerra, el conflicto, sobre todo en el campo, y cuál es su papel entonces ahora para la construcción de paz. Y eso que tú tocas me permite como preguntarte, en este caso, en el caso de Malí, ¿cuál ha sido el rol de las mujeres en este tiempo de implementación del acuerdo? mira, las mujeres han sido las grandes víctimas de este conflicto en Mali, como lo ha sido la mujer en todo conflicto. Los campos de batalla pasan por lo diplomático, por lo mediático, por lo político, por el territorio y por el cuerpo de la mujer, ¿cierto? Son diferentes escenarios de la guerra. Asimismo deben ser los escenarios de la paz, pero desafortunadamente en Mali las cuestiones de género, precisamente por la forma como por su cosmovisión y su religión, viene en un segundo lugar. La participación en lo público es exclusivamente o casi exclusivamente de los hombres. Uh-huh. Por eso, digamos, esta comisión tiene una subcomisión de género, donde se están trabajando estos temas y tiene un gran apoyo de ONU Mujeres y de Naciones Unidas y de las grandes, digamos, entidades de género a nivel internacional. Pero el trabajo, digamos, que se tiene en Colombia es un trabajo, no sé, para ángeles es un doctorado prácticamente, mientras que apenas están en primero de primaria, segundo de primaria, tienen todo un camino muy grande para hacer, pero están sembrando las semillas, Y volviendo, digamos, a la primera pregunta es, esta comisión, ¿qué arendelas tiene además? Y es que esta comisión no va a ser la comisión que va a producir los informes más grandes y más detallados de la verdad Mali, precisamente porque ha sido creada en las peores circunstancias y sin tener todas las herramientas, y a pesar de todo eso han avanzado. Pero ellos sí están sembrando, están dejando por lo menos la tierra firme y están dejando las semillitas para que después se den otras comisiones que, basados en estas experiencias, basados en sus aciertos y sus desaciertos, puedan construir más allá. Así es. Entonces, no necesariamente estas primeras comisiones son las que son exitosas, pero sí se necesitan para que dejen legados. Así es. No, y para cerrar ya nuestro programa, Hernando, un mensaje clarísimo, y es invitar a nuestros oyentes a darse cuenta que Colombia no es un caso atípico, realmente, porque tendemos a estar muy cerrados en nuestro contexto y empezar en que somos únicos, y no lo somos. Tú nos acabas de compartir 4 desafíos claves en Mali que nosotros también compartimos. El primero, el hecho de que en el presupuesto no esté como prioridad la construcción de paz. El segundo, el tema de acceso a la información, que nosotros hemos tenido varias trabas en los últimos meses. El tercero, el tema de acceso a los territorios por el tema del conflicto y otros más. Y pues efectivamente la permanencia del conflicto. Sí. Y ahora cabe resaltar también otra cosa, y es que si bien en Mali es la primera experiencia de construcción de verdad, ¿cierto?, que esto implica aprender de experiencias internacionales, exactamente, en Colombia nos estamos enfrentando a otros retos, y es, por ejemplo, cómo no repetir lo ya dicho, ¿cierto? Porque hemos venido en este proceso de verdad durante bastante tiempo. Entonces, en ese marco nos despedimos de nuestros oyentes
Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, para que nos puedan ver y escuchar en línea. Y en nuestra página www.lavozdelderecho.com. Así es. Y por otra parte, les recomendamos, como siempre, un grupo que a mí me fascina, que es de Mali, son del desierto del Sahara, son tuareg, y se llama Tinariwen. Ellos empezaron desde el año de los 90, cantando canciones para la reconciliación y añorando como su tierra del Sahara y anhelando esa construcción de una nación pacífica y en paz. Y hoy en día son bastante famosos, así que muy recomendado. También. Muy recomendado. Así que bueno, muy buenas tardes para todos y esperamos que terminen muy bien el día de hoy. Gracias, Hernando, por estar con nosotros. Vale. Listo. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la paz.